Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio de podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a hablar, entre otros diversos temas, sobre cómo un trabajo que me llamó muchísimo la atención por su originalidad y profundidad, donde una proteína aparentemente secundaria puede cambiar nuestra manera de entender la biología celular. Podríamos decir que a veces no se trata de descubrir algo completamente nuevo, sino de mirar con otras herramientas algo que siempre ha estado ahí. Podemos intentar imaginarnos una proteína que está presente en organismos tan distintos como plantas, animales, hongos, y que ha estado conservada durante más de 1.000 millones de años, y cuya verdadera función quizás no hemos interpretado de manera correcta, pero cuando combinamos evolución, estructura y bioinformática, pueden emerger nuevas identidades moleculares y nuevas preguntas científicas. Entonces, bueno, para profundizar en esta historia y en otras relacionadas y entender qué implica este cambio de marco conceptual, hoy nos acompaña Sebastián Brauchi, uno de los autores de este estudio, que como siempre luego dejaré en la nota del programa, y que propone una nueva clasificación para esta proteína tan interesante, GPR89, y que abre un camino interesante para futuras investigaciones, entre otros temas relacionados que vamos a intentar tratar hoy. Pero lo primero, hola Sebastián, muchas gracias por venir al podcast. Hola, buenas noches, Horacio. Encantado de estar en tu programa. Me llamó mucho la atención cuando me escribiste y encantado. No tengo ningún problema en contar todo lo que hacemos en el laboratorio. Genial, muy Especialmente bien. lo que te llamó esto de la proteína GPR89, que es algo nuevo, esencial en mi laboratorio, pero que nos ha ayudado a aprender diferentes herramientas y aproximaciones bioinformáticas para poder clasificar proteínas. Muy bien, pues lo primero que te preguntaría es si te puedes presentar y contar un poco cómo es tu background, a qué te dedicas de manera general y en qué momento decidiste dedicarte a la investigación de todos estos temas. Mi nombre es Sebastián Brauchi, trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en el sur de Chile. Estoy aquí con mi laboratorio independiente desde el 2008. Antes de eso estaba en Boston, hice mi postdoctorado en Harvard con David Clapham. Hice antes de eso mi doctorado con Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias de Chile. Ambos biofísicos muy reconocidos, de quien he aprendido todos los truquillos biofísicos que conozco. Ujú, Fueron unos tutores excelentes y unos grandes amigos hoy día. Ah, yo me inicié como bioquímico en el laboratorio de Juan Reyes en la Universidad Católica de Valparaíso. Mi ujú, formación es muy termodinámica, muy de cómo las proteínas se pliegan, muy de qué son las proteínas y de dónde vienen. Entonces, toda mi vida he estado guiada por la curiosidad de saber cómo es que las proteínas llegan a tener la función que tienen. ¿Sí? Ah, Porque para la gente que no conoce tanto estos temas, ¿por qué sería tan importante? Porque la gente lo oye mucho, tema de inteligencia artificial, AlphaFold y todo este tipo de cosas, pero ¿por qué crees que es importante conocer todos estos fenómenos de cómo se pliega una proteína? Porque uno desde lejos lo ve así como una simple forma, pero es algo más, ¿no? exacto, exacto. En la forma va la función, y las proteínas son para lo que el código genético está hecho. El código genético codifica proteínas. ¿Sí? Las proteínas hacen el resto del trabajo químico, digamos, dentro de la célula, catalizando reacciones, es decir, favoreciendo que reacciones químicas que naturalmente no ocurrirían en el tiempo necesario ocurran rápidamente. ¿Sí? Entonces acelera, de algún modo permite que reacciones químicas extrañas ocurran. ¿Sí? Ujú, También son cables, también son andamio celular, también forman rieles para que otras proteínas puedan caminar sobre ellas, también forman tubos, tubos que comunican el interior de la célula con el exterior de ella. Y en eso yo me he dedicado a estudiar estos tubos. Cómo es que estos tubos de proteínas se forman, cómo se codifican y qué sucede cuando ocurre algún tipo de error de transcripción de esta proteína, es decir, el código se leyó mal o el código está mal escrito. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué enfermedades produce eso y cómo podría uno subsanar este tipo de cosas? y de todos los tipos de proteínas, has comentado que hay varios tipos de proteínas. ¿Por qué decidiste dedicarte a este tipo de proteínas que son como tubos que conectan el exterior con el interior de las células?
Históricamente son muy importantes en lo que se llama biofísica de membranas. Am, Esto es una gran área de estudio que se dedica a entender cómo es que la energía eléctrica es generada, guardada en una membrana celular y transmitida en forma de impulsos nerviosos a veces. ¿Sí? Pero ese potencial de membrana, ese potencial eléctrico contenido en la membrana, hace más cosas. Permite que uno absorba los nutrientes, que uno excrete lo que uno no necesita. Toda la dinámica de transporte de cosas a través de una membrana. Porque la célula tiene que Ujú, controlar específicamente qué es lo que tiene dentro. Entonces, estos pequeños tubos regulados, ¿sí? Por diferentes cosas que le suceden a la célula, permiten que ese ambiente se genere. ujú. Vale. ¿Sí? ¿Y cuál Entonces, en sería ahora ese mismo? contexto hay muchas proteínas que no conocemos y que no Ujú, sabemos qué hacen. Esta es una de ellas, GPR82 es una de ellas. Y a nosotros nos pareció que como otros ya habían dicho que tenía una función importante en la vida de la célula, y a través de estar en un organelo determinado, esta proteína también se llama el regulador de pH del Golgi. El Golgi es una piecita, un organelo dentro de la célula, otro globito dentro de la célula, y adentro de él las proteínas se modifican, se les ponen azúcares para que sean particularmente distintos y puedan cumplir su función posterior. Cuando cambia el pH del interior de eso, esos mecanismos se echan a perder. Entonces es importante en ese sentido, y como nadie sabía cuál es el mecanismo de cómo funciona, nosotros fuimos a atacar cómo es que está plegada, qué forma podría tener. Y ahí nos ayudamos de herramientas de inteligencia artificial para poder también saber qué formas podría adquirir comparado con otros millones de proteínas que existen. Ajá. Y por curiosidad, por lo que estás comentando, eh, ¿cuál es ahora mismo el estado del arte en relación a que, como comentas, que hay primero muchas proteínas que no se conocen, o no sé si es quizás al revés, que hay pocas que se conocen realmente, y luego de las que se conocen no se conocen todas sus funciones o quizás su estructura? Muchas, Son muchas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado muchas. sí, ¿cómo es más, El estado del más arte o es menos? clasificarlas, hoy día clasificarlas a través de herramientas de inteligencia artificial. Ese es el estado del arte de las cosas, donde pools de cientos de miles de proteínas se pueden comparar unas con otras. ¿Sí? Hay que luego hacer experimentos funcionales, que es lo que en el laboratorio estamos haciendo hoy día con esta proteína. El trabajo que leíste es un trabajo de predicción bioinformática y lo que nosotros estamos haciendo hoy día son los experimentos específicos para poder probar que esto es un transportador. Ajá. De forma lenta y específica transporta una cosa hacia un lado hacia el otro. ¿Y qué fue lo que llevó vuestro interés hacia esta proteína en concreto? Ah, eh, su Golgi. Yo estoy muy interesado hoy día en cómo los organelos se Ajá. operan dentro de las células, la fisiología de las partes interiores de las células. Creo yo que como están distribuidas a lo largo de todo el ambiente celular, si yo entiendo cómo ver cuando se activan, ¿sí? Voy a entender cómo la información se procesa dentro de una célula. Y eso es lo que a mí me interesa. Y a mí me pareció interesante GPR89 porque hay muy pocas proteínas que no se conocían, que al parecer son muy relevantes en el Golgi, ¿sí? No se han descrito funcionalmente. Entonces ahí hay un espacio donde uno podría crecer. Un estudiante de doctorado tomó esta tesis, ¿sí? Entonces él está trabajando, Luca Robeson, él está trabajando en entender cómo es que esta proteína trabaja. Vale, vale. O sea, es decir, a ti te interesaba un fenómeno determinado y entonces luego ves que para poder entender ese fenómeno es conveniente estudiar esta proteína en concreto, de la cual no se conocía nada. ¿Hay también algunas otras proteínas que pueden estar relacionadas con este fenómeno que te interesa a ti? ¿O es que también, claro, hay limitaciones de tiempo y espacio, uno no puede estudiarlo todo y tiene que decidirse al final por una? Uno no puede estudiarlo todo. Pero Luca se dio cuenta a través de este trabajo informático que esta proteína, en realidad que le llamaban huérfana, en realidad tiene hermanos. Tiene hermanos de una Ajá. familia de proteínas que alguien más descrito, pero lo han descrito de forma muy superficial. Tampoco la gente sabe cómo operan ni qué exactamente hacen. Entonces, a lo mejor Luca ha encontrado a través de estos estudios bioinformáticos una familia, una pequeña subfamilia de transportadores que son específicos para y uno no sabe todavía. Entonces, esa es la belleza de la predicción y el experimento que uno diseña luego, porque uno puede saber si en realidad sabe lo correcto. Porque para la gente que no lo conozca, ¿qué sería exactamente una proteína huérfana? Una proteína de la cual
no se tiene ningún tipo de información o qué Una sería? proteína que aún no se ha podido catalogar dentro de una familia. La gente que trabaja en proteínas cataloga las proteínas de acuerdo a sus dominios estructurales, pequeñas formitas tridimensionales que tienen, ¿sí? En pedazos de ellas y también por cómo se pliegan ellas completas, ¿sí? Entonces se catalogan por dominios y por familias. Y entonces estas Ujú. proteínas no están catalogadas. De hecho, GPR es G Protein Receptor y ese nombre se le dio a un montón de proteínas que aparecieron en un gran búsqueda de genes cuando salió el proyecto Genoma Humano. Aparecieron grandes tipos. Estos GPR parece que son proteínas de un tipo, pero no estamos bien seguros, y otras que se llaman proteínas de membrana, TMMs. Y de esas también hay un montón, que son transportadores o intercambian lípidos, o son canales que permiten que iones pasen de un lado a otro, ¿sí? Hay de diferentes. Ajá. Entonces hay un montón de, una colección de proteínas que aún no sabemos bien cómo funciona. Y cómo, vale, os interesa un fenómeno, encontréis una proteína, decidís estudiarla, pero ¿cómo encontráis relación con todo este catálogo de otras diversas proteínas que ya se conocían? ¿Es por algún tipo de similitud o cómo se hace? Se hace de diferentes formas. Primero vamos a buscar a su data genómica, entonces sacamos las secuencias, ¿sí? de genes que codifican para estas proteínas, ¿sí? Vamos a buscar cuántas Ujú. copias hay, ¿sí? Y entonces hacemos un catálogo de este gen en diferentes organismos, ¿sí? Okey. Entonces podemos relacionar, ¿sí? Es que la proteína ha evolucionado de una forma sana, digamos, junto con la evolución de las especies, porque la evolución de las especies es un árbol, ¿no? Tenemos más o menos una hipótesis de cómo las especies han evolucionado. Y lo primero que hace uno con una proteína es buscarla en diferentes organismos que hagan sentido y ver si analizaba esta proteína, sus secuencias, que la codifica sola, reproduce más o menos la forma del árbol de la vida. Entonces es una proteína relativamente bien comportada, ¿sí? Ajá. Y esto sucede con esta proteína, hasta cierto nivel, está bien, ¿sí? Está en muchos órdenes. Lo interesante es que por lo general, algunas proteínas que no están reguladas tienen diferentes números de copias. Esta proteína al parecer es importante, o da la idea de que es importante, porque todos los organismos conservan un número de copias muy bajito. Entonces, eso da la idea de que todos los organismos de algún modo han controlado la cantidad que tienen de esta proteína, y la cantidad también refiere a su función. Si hay mucha, a lo mejor su función debe ser muy controlada, porque es importante, pero de a poquitos, ¿sí? Vale. Vale, Entonces, vale. Y cuando has estado hablando de que, la proteína, por simplificarlo, está presente en varias especies, ¿esto qué quiere decir? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué conclusión se no, hay saca? muchas proteínas que están en muchas especies Sí. de eucariotas, ¿sí? Algo que no es bacteria o arquea. Entonces, tenemos las proteínas del citoesqueleto, son ancestralísimas. Ah, Uno las puede relacionar con bacterias, con proteínas de bacterias, incluso, ¿sí? Nosotros no hemos encontrado un análogo de bacteria para esta proteína. Entonces, no hay, Ujú. nosotros solamente lo hemos encontrado en el orden de los eucariotas, ¿sí? Las células que tienen núcleo Vale. formado. ¿Quiere esto decir que, para un neófito como yo, quiere esto decir, una proteína que esté conservada en muchas especies distintas, quiere decir que tiene un antecesor muy antiguo y que se ha mantenido durante mucho tiempo, y lo contrario, que una que esté en pocas especies es algo relativamente reciente, y ese reciente son millones de años, O específico o necesario para esa específico? especie, necesario para Claro. esa especie. Ah, Ha vale, sucedido en varias situaciones donde proteínas han reaparecido, reemergido porque la función lo requería. Imagínate que organismos salieron del mar y llegaron a la Tierra, y después volvieron al mar, y eventualmente algunos también volvieron a la Tierra de nuevo. Entonces ese ciclo de vale, necesidades hace que algunas proteínas emerjan nuevamente, pero desde otros lugares, ¿sí? vale, vale. Entonces uno al final podría confundirlas por la función, y en realidad son distintas, tienen su historia genética distinta. Bueno, como te decía, primero hace uno con los organismos y luego uno las estudia, ¿sí? Y compara las secuencias de estos entre ellas, a ver qué partes son más conservadas, a dónde ha cambiado mucho, dónde la evolución la ha hecho cambiar. Ujú. Entonces eso le da la idea a uno de qué partes son más importantes, qué partes se han ido regulando, así como el pequeño atornillado antes de llegar a, ¿sí? Necesario para que la puerta no cruja. Entonces, sí. Las partes más importantes, ¿cuáles serían? ¿Las que se mantienen en el tiempo, porque son más estables,
o por el contrario, las que sí que cambian porque se han adaptado durante la evolución? Bueno, como las proteínas son una máquina, ambas son importantes. Lo interesante es saber dónde están ubicadas para Vale, saber cómo la máquina funciona. Porque una sierra circular necesito que se mueva, pero tiene que claro, estar fija en una mesa, ¿sí? vale, claro. Entonces, entonces necesitamos saber dónde están los pilares de esta máquina, dónde está su motorcito, dónde están sus bisagras. Entonces vamos a poder predecir cuáles partes van a ser más móviles o menos móviles. Y eso es interesante. Otro tipo de experimentos se pueden hacer para ver esas partes móviles en proteínas de membrana. Nosotros lo hemos hecho en el laboratorio. Se pueden Ujú. marcar con unas cositas fluorescentes y cuando la proteína se va moviendo, este brillo va cambiando de intensidad y uno lo relaciona con moverse. Entonces uno tiene Vale. los registros de movimiento de estas micromáquinas con un microscopio. Vale, vale. Es que era lo siguiente que te iba a preguntar. Primero, estáis interesados en una función, en un tipo de fenómeno, encontréis esta proteína, realicéis unos análisis y entonces imagino, no sé si generáis una serie de hipótesis, pensáis, esto puede ir por aquí o por allá, pero claro, lo hay que llevar a la experimentación para poder validar o refutar esa hipótesis y entiendo que lo que habéis hecho con todo esto de las partes fluorescentes de la proteína, etcétera, esto ha confirmado o refutado alguna de vuestras hipótesis. ¿Os ha hecho cambiar un poco de las ideas iniciales que teníais? Creo que eso con la fluorescencia y el movimiento no lo he hecho con GPR89. Lo he hecho con otras proteínas que trabajamos en el laboratorio. Es Ujú, solo un ejemplo de cómo uno con la técnica puede, con las técnicas implementadas hoy en día, que son relativamente estándar, uno podría llegar a ver estas cosas y medir, por ejemplo, en GPR89, cuáles son las partes que se mueven más. De acuerdo a nuestra hipótesis, que debía ser un transportador, los transportadores de membrana toman una especie fuera de la célula, algo, un ion, por ejemplo, un sodio, y lo unen ujú. a un ladito, se mueve esto y el sodio se entrega al otro lado de la membrana. ¿Sí? A uno podría predecir cuáles son las partes que se mueven más o menos, si es que fuese un transportador. Entonces uno puede ir a Vale. buscar ese movimiento. ¿Sí? Vale, vale. Entonces, con este tipo de estudios, lo que hacéis es ganar conocimiento sobre el fenómeno que estabais estudiando inicialmente, sobre este tipo de proteína, y luego preguntarte si este conocimiento lo intentes aprovechar de manera, porque hasta ahora es ciencia fundamental, por lo que entiendo, ¿no? Si a partir de ahora intentéis aprovecharlo de alguna manera, no lo sé, para descubrir nuevos fármacos, para hacer algún otro tipo de cosas. Eh, por ahora yo creo que esta proteína no veo yo aún una, una, una vía de investigación farmacológica sobre esta proteína. Creo que por ahora hay bastantes esquinas que estudiarle que parecen ser Ujú, interesantes y únicas. Ah, si es que es cierta, si es que es válida nuestra clasificación, esta sería ujú, una proteína de una familia que tiene cientos de proteínas. La familia de transportadores facilitativos, ¿sí? Así se llaman, es muy diversa. ¿Sí? ujú. Entonces, dentro de esta familia estaría esta proteína en una subfamilia. Lo interesante es que lo que encontró Luca, ¿sí? De este hairpin de la proteína, ¿sí? Que se conserva en sus otras hermanas, ¿sí? Podría estar uniendo una proteína de señalización celular. Y sería la única subfamilia de este tipo de proteínas que unen ese tipo de señalizado celular. Entonces sería súper interesante estudiar por ahí cómo está unida el signaling celular. Nadie ha hecho eso. Y por ahí yo Vale, veo una esquina muy bonita para investigar. Que ahí seguramente van a salir estrategias farmacológicas en el camino. vale. Sí. Vale, porque para los oyentes ahora mismo, Sebastián lo está explicando muy bien, pero de manera rápida, ¿no? Pero esto supongo que detrás hay una grandísima cantidad de trabajo que puede haber llevado, imagino, meses o años, imagino, ¿no? Algunos años, sí, un par de años. Sobre todo cuando las cosas son nuevas, tardan un poco porque uno se tiene que ser amigo de la investigación de uno. Eso quiere Claro. decir uno tiene que leerla, los colegas que dijeron, una cosa de mínimo respeto. Entonces, y luego instalar las herramientas. Parte de lo interesante para mí de esto es que yo quiero predecir la fusión como parte de la rutina de mi laboratorio, no como una, como un logro final, sino que como parte del Ya. trabajo de rutina. Quiero incluir herramientas que me ayuden a predecir la fusión de proteínas. Entonces, Ujú. esto ha sido un muy buen esquema
para mí para poder introducir las herramientas a través de mis estudiantes en nuestras plataformas de cálculo. En la Vale, universidad porque no tenemos un será. computador de supercómputo que utilizamos para todas estas cosas, y entonces es Ujú. Patagón se llama, y entonces nuestro computador Patagón tenía que ser cargado y optimizado para esto, y todo este trabajo además nos ha ayudado en el laboratorio para montar herramientas nuevas. Ajá, vale, vale. O sea que además es un trabajo multidisciplinar porque engloba tanto la parte de análisis, predicción, etcétera, como la parte luego de caracterización experimental por todo lo que comentaba de las fluorescencias. Sí, sí. De hecho, una de las autoras es Camila Cuercha, y Camila Cuercha es bióloga evolutiva, y el otro autor es Luca Robertson, que es estudiante de doctorado, que es bioquímico. Ujú. Entonces se complementan muy bien en entender cómo estas cosas van variando, cómo uno podría entender a través de algoritmos de agrupación, de agrupamiento de cosas, cómo es que finalmente podría llegar a ser esta proteína y qué función podría tener. Vale, vale, okey. En el laboratorio Ent también tenemos ingenieros eléctricos, ingenieros informáticos, sí, ingenieros elec biólogos, ingenieros sí, eléctricos, sí. sí. Es que hacemos aparatos también. Vale, Bueno, vale, electrónicos, okey. ingenieros electrónicos. Sí, sí. Vale, vale, claro, para medir, Hacemos diferentes cosas para medir, para hacer aparatos, piezas de microscopio, controlador, pequeños controladores, microcircuitos, ah, para hacer pinzas magnéticas, diferentes cosas. ujú, ujú. La ciencia en Sudamérica es un poco más ruda. Uno producto del menor financiamiento, uno tiene que fabricar lo que hace. Yo los microscopios ahorro, no sé, dos Claro, tercios del presupuesto porque los armo en mi laboratorio. 2/3, vaya. Entonces, sí, Mm, pero uno aprendió eso en la vida, uno claro, aprendió esas herramientas. ¿Sí? De mis claro, maestros también aprendí lo mismo. Uno si quiere algo, lo fabrica, va y lo fabrica. Bueno, yo también totalmente. escribo código, en el laboratorio se genera código también de análisis, hay harto Hay harto interdisciplina en mi laboratorio. Genial, genial. Vale, entonces, habéis llegado a todos estos resultados en este equipo multidisciplinar pues, que tenéis. ¿Cuáles serían, tenéis pensados, o si se pueden comentar, cuáles serían los próximos pasos después de esta publicación para estudiar este tipo de proteína? ¿Pensáis seguir en esa dirección o qué pensáis hacer? En esta proteína en específico, lo que viene es terminar los experimentos funcionales para corroborar lo que hemos tratado de Ujú, hipotetizar. Am, luego utilizarla. Sabemos que cuando uno la sobreexpresa, es decir, uno incluye el DNA que codifica para esta proteína dentro de una célula, la célula como que se ujú, echa a perder un poquito, no le gusta nada, que le pongan más cantidad. ujú. Ah, entonces nosotros no podemos controlar la expresión de esto en células. Entonces me gustaría utilizarlo como una herramienta de echar a perder la célula, ¿sí? De una forma que yo entiendo donde se está echando a perder. Entonces, un blanco Vale. específico para romper la célula por dentro, ¿sí? Y quiero ver qué es lo que Ujú. sucede. Eso me va a servir de herramienta luego para hacer otro tipo de experimentos que tienen que ver con señalización celular, cómo la célula entiende el entorno, otras cosas que no tienen que ver con la biofísica de las proteínas, sino que más bien con la biofísica de una célula. Vale, con la biofísica ya pasamos de la concreción de la proteína a estudiar, pues, la célula, ¿vale? Porque Sí, en tu carrera, en tus otras líneas de investigación, imagino que también os dedicas a otros temas. ¿Qué te interesa más? ¿El estudio de la función, el estudio de una o de varias proteínas completas, o por lo que estás diciendo, el estudio de toda la célula? Al final imagino que todo es necesario, casar un poco todos los niveles, ¿no? todo es necesario entenderlo un poco. Y a mí me interesan las preguntas que se puedan generalizar lo más posible. Soy un hombre muy simple, entonces Ujú, me gusta atacar problemas que puedan ser generalizables. claro. Entonces, sí, Ujú, la individualidad de las cosas como que me molesta un poco. ujú, Me gustó ver que Luca y Cami hayan encontrado los hermanos de esta proteína, porque me molestan las cosas, me es como urticaria las cosas que son. ujú. Eh, entonces, es por eso que estoy saltando hacia las células, porque creo que la termodinámica, con las herramientas que hay hoy día disponibles, la termodinámica de una célula es mucho más abordable y es mucho más. ah, Hace 20 años no se podría haber pensado, pero hoy día es posible pensar que uno puede llegar a entender más o menos cómo una célula entiende lo que está alrededor de ella.
Sí, Y porque parte de eso es entender cómo las proteínas individuales que están en la barrera entre la célula y lo de adentro operan. Si uno no sabe cómo esas ujú, moléculas operan, tampoco va a entender. Entonces uno va juntando piezas, ok, uno va juntando piezas. porque por lo que has comentado de diferencia de hace unos 20 años, ¿qué piensas que es lo que ha facilitado los avances en los últimos 20 años? ¿Qué es? ¿La parte más de computación, la parte experimental o imagino que un poco de todas? Y am, yo creo que en mi área al menos, ¿sí? Esto de biofísica de membrana, los grandes descubrimientos de los 70 y los 80 se mantuvieron un buen rato sólidos hasta que Ujú, hubo una revolución en la capacidad de ver en los microscopios, que hace no mucho también hubo unos Nobel asociados a la sí, microscopía de super resolución. Entonces, en ujú, el cambio, la combinación de esta tecnología de medir las corrientes que son pequeñísimas, ¿sí? De las células y poder tener un correlato eléctrico con un correlato funcional a través de microscopía avanzada después de los 2000. Hoy día, después de 2015 en adelante, con esta revolución de las máquinas de aprendizaje y hoy día la inteligencia artificial que combina varias de ellas, ¿sí? Estamos llegando, yo creo, al último punto de poner todo junto. Es una combinación en etapas de diferentes avances tecnológicos que han permitido, ujú, ¿sí? Que uno no solo ahora adquiera la data, sino que la adquiera en gran volumen y ese gran ujú, volumen luego tenga una herramienta para poder analizarlo, que no sea con nada tener cientos de miles de imágenes o cientos de miles de registros que no puedo analizar, y no tengo humanamente el tiempo de hacerlo. ujú, ujú. Entonces, Vale, una vale. combinación de esas tres cosas es lo que hoy día está haciendo una revolución gigantesca en cómo diferentes campos están avanzando a una, sí, impresionante. Es impresionante, ¿no? Es a veces, no sé si tienes tú la sensación, yo en mi campo sí que la tengo, bioinformática estructural, que está un poco relacionada también un poco con lo que hacéis, ¿no? Que hay tantísimos avances en todos estos campos que a veces me resulta un poco estresante porque es muy difícil estar un poco al día siquiera, cada vez es más difícil am, estar un poco al día después de todo lo que sale y que parece que merece la pena seguir. No sé qué sensación tenéis vosotros. Es difícil estar al día, no lo sé, no lo sé. Yo creo que en el romanticismo de las preguntas no hay un fin. Entonces, como no hay un fin, no hay una máquina en realidad que pueda reemplazar esta belleza de la pregunta, ¿sí? Ahora, que va rápido, porque la máquina me ayuda a mí y a otros a resolver el problema a una velocidad que antes no podíamos ni pensarlo, eso también es cierto. Ujú, Y que para el uso concreto de la ciencia, es decir, la ciencia aplicada, la generación de fármacos, por ejemplo, el trabajo de un científico va a ser reemplazado rápidamente. Yo creo que sí, eso se viene rápido. O sea, la forma más fácil de reemplazar, de buscar reemplazo, o el lugar donde uno podría ir a buscar reemplazo es justo ahí, es un personal carísimo, porque son expertos en una ujú, cosa muy específica que es bioinformáticamente reemplazable, ¿sí? ujú. Y el experimento lo puede hacer una cadena de producción. Entonces hay Ujú, ciertos tipos de científicos que por su trabajo, que es altamente especializado, pero que tiene una solución bioinformática más concreta cada vez, yo creo que eso va a correr cero riesgo de tener que buscar otro tipo de preguntas, afrontar el trabajo de la ciencia desde otra careta, desde la otra esquina. Ahora es más bien como una guía, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena preguntarse? A lo mejor esa es la nueva tarea de los científicos. ¿Qué vale la pena preguntarse? ¿qué es lo que vale ¿No? la pena preguntarse también con los nuevos, además, con los nuevos recursos o potencialidades que vamos a tener que no teníamos antes, entiendo, también? Exacto. Muchas potencialidades que no teníamos antes, muchas. Sí. Eh, no lo veo tan terrible. Me preocupa más la inconsciencia que tenemos todos, incluido yo, de gastar horas de cálculo en servidores, Sí, para que luego se derrita el agua y luego, o sea, los hielos y luego, no sé, no sé, ya. no sé, no sé cuál es nuestro efecto general global en esta Mm, vorágine de cálculo. ¿Sí? ujú. ¿De qué tamaño es nuestra huella de carbono? En realidad, ¿qué tan irresponsable estamos haciendo por hacer pequeñas preguntas que en realidad tampoco hacen muchas diferencias, ¿no? Claro, claro, siempre está lo que llaman
sostenibilidad de la investigación, investigación ética, lo llaman algunos otros. Será, O algunos otros sí. ¿Y qué sabe uno, no? La verdad es que uno no, ujú, uno es parte involucrada, uno hace los experimentos, ¿no? claro. Entonces, Claro, no, pero es importante. Yo también estoy de acuerdo que si no queremos quedarnos fuera de la rueda, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacernos preguntas, que no lleguen los algoritmos, que no lleguen las mecanizaciones, preguntas más humanas quizás, pero bueno, estamos ahora mismo en ciencia. Entonces, en relación con eso, quería comentarte por un comentario que has hecho antes, has dicho, me interesa llegar a las preguntas o a los descubrimientos más generales posibles, ¿no? Al intentar ensamblar pues, todas esas piezas. Entonces sí quería preguntarte, de toda tu carrera investigadora, ¿cuál piensas que sería esa, digamos, verdad generalizable o descubrimiento generalizable del que más satisfecho pues te sientes? cuando me gradué del doctorado con la guía de Ramón, am, encontramos un modelo general para describir el funcionamiento de una familia de proteínas. En ese minuto, casi en simultáneo, otros publicaron un trabajo similar e interpretaron sus datos de otra forma. Son los mismos datos. Mm, Nosotros lo sí, interpretamos de una forma y lo interpretaron de otra. vaya, Ah, nosotros resultamos estar en lo correcto. Es un modelo general para entender cómo una familia completa de proteínas opera. A mí me dejó muy satisfecho eso, y eso es una de las cosas más generales que he podido sí, hacer. Sí, sí, muy interesante, muy bonito. la sensación de ser... Y además has comentado que eso fue durante tu doctorado, además. Todo terminó creado. Sí. El tiempo Luego, suficiente como para que las cosas maduren, uno se dé cuenta cuál es el efecto posterior de los trabajos. Muchas de las cosas que uno hace, uno ve los efectos mucho después, uno a veces no se da cuenta. En ese minuto está muy, muy involucrado en estas diferencias con el otro colega, ¿no? Que yo tengo la razón, que ustedes no. totalmente, Y en realidad eso totalmente, no tenía nada que ver con esto. El totalmente. punto es que el fin del día fue útil para muchas personas y generalizar ayuda a entender. Claro. Y luego en esa situación también, si surgió durante tu doctorado, normalmente yo por lo que veo, claro, cuando uno está haciendo el doctorado, lo meten por un camino y uno hace lo mejor que puede durante ese camino. Luego cuando va progresando en su carrera investigadora, el postdoc, montas el lab, todo este tipo de cosas, uno se imagina, oye, me imagina, bueno, ahora voy a tener más recursos, voy a tener más cosas, lo voy a hacer mejor, pero no, no, no sé. La sensación que tengo a veces es que como ya todo, la burocracia lo come todo, ya el tiempo para investigar es mucho menor. Es decir, en la etapa de doctorado uno tiene todo el tiempo para investigar, porque es eso, pero tiene menos conocimiento y menos apreciación. Al final de la carrera de investigador ya más senior, casi todo es burocracia, por lo menos en mi caso, pero no sé si hay como un momento intermedio cuando uno está postdoc y en el prelab, que uno ya tiene un poco de más conciencia y ya tiene un poco más de potencia para desarrollar las cosas. No, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que mi mejor momento fue el del postdoc. ah, y en mi doctorado yo creo también, un poco más estresado porque uno no tiene cursos, que uno tiene que cumplir con Claro, cosas, ¿no? En el doctorado. Entonces sí, pero se me dio una libertad infinita. Ah, Llegué de suerte a estos lugares donde fui entrenado, a donde a los aprendices se les da una libertad infinita de elegir lo que quieran hacer, el tema que sí, quieran, cómo quieran abordarlo, con la responsabilidad de que tampoco hay mucha guía. Hay guía cuando se vale, solicita, ¿sí? vale. Hay guía cuando se solicita y ojalá no sea cada rato. Y bueno, cuando tenga algo listo, ya está en mi oficina, hablamos pues. Que le vaya bien. Entonces, entonces, esa formación contiene libertad, pero con lo que uno entiende también con lo que las responsabilidades que la libertad, con la libertad se adquieren, ¿sí? Claro. Eh, me formaron de esta forma. Yo creo que luego que empecé mi laboratorio, fue divertido montarlo todo, pero con pocos recursos, igual difícil, entretenido por lo Ujú, mismo, pero difícil de ahí. Y luego, como dices tú, sí, pues la carrera académica va consumiendo burocracia. Ahora soy director del departamento, algo que yo jamás ujú, habría esperado. Todos mis colegas me dijeron, y mis tutores desde siempre, eso no lo haga. Ah, eh, ujú. y ahí estoy, ¿no? Y ahí estoy. Ah,
Bueno, Mm, parte de la contribución. A mí me gusta igual contribuir claro. a las comunidades a las que pertenezco y bueno, esta es la forma de contribuir. Sí, también es otro tipo de satisfacción, ¿no? Es otro tipo de satisfacción, y otro tipo de dolor de cabeza también, uno para el cual no está Ya, preparado, ¿no? O sea, uno no se claro. prepara para cualquier cosa menos la administración, ¿no? Entonces uno lo prepara Mm, para el mesón, para analizar problemas, para revisar grants, no sé, para eso, participar en paneles de ciencia, ¿no? claro. Pero no lo preparan para la burocracia interna, No, no, no. que hay los indicadores, que el colega se peleó con este otro colega, entonces, bueno, uno tiene que de algún modo también ayudar a las relaciones humanas. No, una cosa como que va Claro. difícil, ¿no? Sí. Es difícil, es difícil. Y en esa línea ya, cuando estás en la etapa ya centrándonos en temas de investigación, cuando estás en esa etapa de director del lab, am, ¿qué parte? Claro, tienes que coordinar gente, además tienes un equipo multidisciplinar, etcétera. ¿Qué parte, piensas tú que es la más difícil y la más fácil de coordinar gente? Y, imagino que a los diferentes, pues, niveles, porque están los doctorandos, los postdoc, son diferentes tipos de trabajo. Bueno, como se organiza acá es bien americano el sistema, ¿no? Entonces, cada profesor, cada investigador tiene su propio laboratorio, ¿sí? Ujú, Dentro del departamento, ¿ok? Ah, y en ese laboratorio cada uno tendrá el tamaño que tiene. Mi laboratorio tiene como 10 personas, entre investigadores de diferentes categorías, técnicos, ¿sí? Lab manager. Y, y ahora he hecho eso por años, trabajando con ese grupo humano. Pero es un grupo humano homogéneo que está debajo mío. Ahora estoy de director del departamento y como director del departamento mis colegas están junto, ¿sí? Bajo mi orden, digamos, de algún ujú, modo, ¿no? Pero somos colegas, es distinta la relación, es distinta claro. la forma de solucionar problemas humanos, es distinta la forma en que uno se aproxima al problema del colega. Entonces, he tenido que aprender formas de comunicación, yo creo. Claro, eso no está en los libros, muchas veces. Bueno, hay libros sobre cualquier No, cosa, eso está en el pero libro. claro. Y luego quería preguntarte, bien, no hay libros para eso, pero uno lo puede aprender con la práctica, a solucionar problemas, etcétera, todo este tipo de cosas, pero la parte que me parece más misteriosa es cómo aprende uno a tener creatividad en su investigación. En la de uno propio puede ser, pues, más o menos fácil, pero lo que me resulta más complicado es transmitir esa chispa o digamos, inspiración para que, por ejemplo, los estudiantes, los doctorandos, los postdoc, pues puedan tener una investigación creativa. Esa parte me parece bastante compleja, porque eso sí que no está en ningún libro. Y por otra parte, a lo mejor a veces sucede que los investigadores pueden o no tener esa chispa, pero también pienso que se les puede transmitir un poco, en el caso de tenerla uno, claro. Entonces, no sé cómo ves Y eso. yo creo que de algún modo tengo esa chispa, veo a mis estudiantes entusiasmados, entonces Ujú, seguramente de algún modo los motivo. Y eso me causa cierta alegría. Motivar a tus aprendices es importante porque uno lo que les está entregando son herramientas para que ellos luego puedan ir a explorar el bosque por sí mismos, ujú. ¿no? Entonces, Ya, claro. me causa alegría traspasarles esta pasión por la pregunta, esta forma de preguntarse cosas, el estilo como uno afronta el laboratorio. Podrá gustarle, a lo mejor lo harán distinto cuando ellos tengan sus propios laboratorios, pero al menos les pasé la pasión Ujú. por preguntarse cosas, porque es lindo preguntarse cosas. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo ves tú ahora a los que son más jóvenes, digamos, bueno, los que son más jóvenes, a los que están terminando ahora mismo el doctorado en tu región, los ves inspirados como para seguir en la carrera académica, aunque se tengan que ir a hacer un postdoc fuera, como pasa en muchos sitios, o los ves más en Chile como que quieren tirar más para la industria? Cierto es que depende del campo, Yo no hoy es lo día Chile está transitando hacia la industria biomédica y biotecnológica. Entonces, sí, hoy día yo creo que la mitad de los estudiantes del programa de doctorado están orientados a encontrar una solución biotecnológica o biomédica. sí, Entonces, bueno, eso está bien. O sea, la industria también hace investigación. O sea, yo nunca he creído
que las preguntas de ciencias aplicadas no sean preguntas científicas. Si lo que define una pregunta totalmente. científica es otra cosa. O sea, la curiosidad de ese colega va por el área aplicada. Él tiene curiosidad cómo resolver ese problema específico. Y está bien, o sea, lo encuentro igualmente lindo. O Claro. sea, sí, sí. Ujú. Yo motivo a los estudiantes para que puedan tomar esos caminos y que quieren explorarlos. Son súper buenos. Yo jamás salí de un campus universitario. Una vez entré a la universidad cuando era muy joven y no salí nunca más. De hecho, sí. Mis actividades extracurriculares son al aire libre y yo escalo en rocas. Ah, Entonces, a escalas en soy rocas. escalador de piedra. Y Vale. entonces, y entonces también es una situación bien de outdoor, no hay mucha gente. Entonces, tipo campus universitario, me gusta más la tranquilidad. Ajá, Sí. ajá. Vale, vale. Y ya por ir cerrando, pues te preguntaría, bueno, tendrás definidas, si te permitieras, esto es una pregunta hipotética, ¿no? Si te permitieras cambiar de rumbo, dar un gran cambio de rumbo a tu línea de investigación, que no es siempre posible, ¿tienes algo pensado? ¿Tirarías por algún sitio? ¿Es algo que te has preguntado alguna vez? Porque claro, yo, por ejemplo, a mí se me ocurre, mira, me gustaría tirar por aquí, me gustaría tirar por allá, pero no puedo hacerlo porque los grants ya llevan mucho tiempo y hay una dirección Ujú. troncal. Entonces, pues no puedo hacerlo. Pero por otra parte, tampoco puede estar uno siempre cambiando de cosas. No, yo creo que tenía una línea acerca de las proteínas de membrana durante casi toda mi carrera. Y desde diferentes puntos de vista, cómo las células las maneja, cómo son sus relaciones evolutivas, cómo operan en una célula, para qué serviría echarle el fármaco A o B. Diferentes formas de trabajar con proteínas de membrana han estado alrededor de mi investigación. Am, y como tú dices, los grants van de una forma, yo no ya tiene un currículum hecho, entonces uno se construye, el grant sale casi solo cuando uno lo está escribiendo. Ujú. Y está también los colaboradores, porque cuando uno trata de Claro, buscar esa esquinita de tiempo que uno tiene, no sé, me queda esta esquinita de tiempo, voy a dedicarme a esta otra cosa, para ver si puedo construir algo por acá que me interesa, viene el colaborador y también te dice, oye, pero nos ganamos el grant, que ¿te acuerdas el año pasado que escribimos un grant? Bueno, nos ganamos, entonces como el claro, imán claro, que te tira de nuevo a tu campo. ¿Ah? claro, exactamente. De algún modo traté de romper la inercia y me fui por esta cosa del signaling celular para Ujú, poder darle un barniz biofísico a lo que la gente entiende más bien de una forma dinámica de biología, ¿sí? Y yo creo que eso me ha costado bastante por ujú, lo mismo, porque los grandes estaban por otro lado, porque tenían más tiempo, porque no tenía el know-how, porque yo no sabía mucho de signaling tampoco. Ah, ujú. Solo estoy tratando de estaba intentando inventar herramientas para poder verlo, para poder ver Claro, qué pasa. Y luego me voy encontrando que esas herramientas tienen formas de analizarse. Y voy encontrando que hay que hay espacios donde que no están, que la gente no ha estudiado. Entonces cada vez se me ha hecho más interesante. Ya tengo un par de grants con eso, así que bueno, eso ha sido lo nuevo y ha sido bien desafiante. Varios años me ha claro. tomado, yo creo que 6 años. Seis Ahora es años. una línea sólida del laboratorio, pero me tomó 6 años construirla. Ujú. Bueno, todo cuesta, ¿eh? Lo que de la audiencia hay muchos doctorandos y demás, lo que quieren seguir en la carrera investigadora, no hay que deprimir o desmotivar a la gente, pero todo lleva su tiempo y su inversión, etcétera. Y te quería preguntar también, por lo que se está comentando de los colaboradores, ¿cuál es vuestra manera de ver este tema? Es decir, ¿preferís buscar colaboradores en China, perdón, en Chile, en toda Sudamérica, en cualquier parte del mundo, dependiendo de lo que necesitéis? ¿Qué aproximación os gusta más? Eh, Dependiendo de lo que necesite, yo creo que eso es lo primero. Al fin Ujú, depende de si lo necesito o no lo necesito. Por lo general, mis colaboraciones con los colegas son más bien desde el punto de vista teórico. Me gusta discutir mis ideas con algunos colegas específicos, y entonces los invito a trabajar, ah, los invito al artículo, ¿sí? A participar. Ah, eh, y para todo lo básico de mi laboratorio, tengo una operación, he trabajado para tener una operación autocontenida, para que más o menos todo el espectro de vale, preguntas que a mí se me ocurren estén cubiertas en mi laboratorio.
Vale, Si vale. necesito un poco más de expertise y ya un experto súper experto en esa esquina que yo tengo desarrollada en el laboratorio, pero poquito, bueno, voy y busco algún amigo un colega que sepa un poco más de eso, pero por lo general tengo una operación, trato de autocontenerla. De Y acuerdo. parte de eso fueron estas herramientas de GPR 89 las que montamos en el laboratorio, para poder tener ahora toda una pata informática evolutiva montada en mi laboratorio, para que yo pueda preguntarme las cosas curiosas que de repente irían más rápido Claro, si lo tengo ahí. iba Yo más rápido, claro. Ujú. prefiero traspasar mis colaboraciones a lo más teórico y más aprovechar a mis colegas desde su experticia, más que desde lo que puedan Ujú. fabricar con las máquinas. Vale, vale, Entonces, vale. Y comentabas hay, por hay correo. mucha riqueza ahí, porque uno como neófito, aunque uno puede hacer el experimento, la predicción, correr el código, tener un resultado, hay literatura que los colegas que son expertos en ese tema han leído que uno no se ha leído, porque es literatura Claro, antigua, o clásicos que uno debería manejar. Y ese tipo ese valor hacia el colega, yo creo que se ha perdido un poco. Y yo creo claro, que no es bueno perderlo, porque ahí está el real valor, enfrentado a las herramientas de inteligencia artificial o lo que tú quieras. Ahí está el real valor de lo que lo que uno puede contribuir. totalmente, totalmente. Y comentabas por correo que habíais obtenido un grant bastante importante con otros colaboradores, ¿no? Sí, sí, con un colaborador de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esa es otra de las cosas que me tiran de nuevo a los canales de iones. Es para Ah, estudiar la evolución, es para estudiar la vale. evolución de canales de iones, que están asociados al impulso eléctrico. John, él es biólogo de sistema y trabaja en moscas, pero además es alpinista. Entonces, subiendo los Ujú. cerros, se dio cuenta que hay unas moscas que viven a menos 10 grados bajo cero, menos 15 grados bajo cero, y eso no es raro, hay mucho bicho que lo hace, pero estas se mueven. ¿Cómo Sí. es que a esa temperatura tan baja pueden tener impulso eléctrico? Eso no debería ser posible. Entonces, nosotros estamos estudiando la biofísica ahora de la membrana. La membrana, los lípidos, su grasa de la membrana, tiene que ser especial. Y las proteínas que Ajá. están ahí, adaptadas a esa grasa. Entonces, estamos haciendo el trabajo evolutivo para eso. Y para poder sacar las muestras de esas membranas especiales, vamos a buscar los bichos. Entonces, él los va a buscar a unos montes en Washington, cerca de Seattle, y yo los voy a Ujú. buscar acá en los campos de hielo norte, en la Patagonia. Acabo de volver Ah, y buscar unos bichitos que se llaman dragones de la Patagonia, que viven mira. dentro de los glaciares, viven en el refrigerador. Entonces, Dentro, durante. durante toda su vida. Madre mía. Y mamma mía, ¿cierto? Porque si un hoyo en el glaciar, en el crevasse, ahí adentro está el bicho. Y entonces, ¿cómo se mueven? No sabemos. Entonces, eso queremos entender. ¿Cómo es que la naturaleza evolucionó un sistema para que un bicharraco pueda vivir a esa temperatura y todavía tener señales eléctricas? Curioso, sí, desde luego. Y como es por otra parte, por ejemplo, bueno, en Europa, para colaborar entre países europeos hay convocatorias europeas, etcétera, que financian, pero para poder colaborar con Estados Unidos y más por otra parte, con lo complicada que se está poniendo la situación ahora mismo, ¿no? En el ¿Cómo, mundo, uf, cómo es el tema? ¿Hay como convocatorias entre Sudamérica y Estados Unidos o cómo funciona? ah, bueno, hay varias. Hay varias convocatorias de América, Estados Unidos, o hay varias convocatorias donde uno podría postular a grants en Estados Unidos. Hay varias, de diferentes Ujú, tipos, ¿sí? Allen Institute, Janilla, no sé, esta misma que de la Fundación Pew que nos ganamos. ah, ujú, entonces, hay iniciativas. Con el gobierno europeo hay, con España, Alemania, Francia, Inglaterra, tenemos desde Chile tenemos becas específicas de colaboración que están bajo convenios del gobierno con las diferentes agencias europeas. ujú. Hay mucha colaboración también en lo que no se ve y que no rinde nada, pero que es parte del trabajo que uno hace. Ahí me llegan proyectos de investigación para revisión desde Francia, España, Claro. Inglaterra, Estados Unidos. Eso también Ujú. uno revisa, pues, uno es parte del sistema que está revisando proyectos de otros. Entonces hay una intercomunicación occidental bien fuerte. China menos, pero cada vez se introduce más el tema. Ah, India lo mismo. No sé que India y China tienen mercados gigantes y ellos mismos son
se alimentan, pero hoy día se están abriendo Sí, mucho sí, más. Sí. China está yo llegando con una también. cantidad de inversión en ciencia impresionante, impresionante. Sí, sí, es impresionante. Yo también comparto todo lo que dice. Bueno, también estoy empezando a ver un poco, me llegan contactos de China por ese tipo de apertura, tal, pero a veces me da la impresión, por favor, si hay oyentes chinos que lo comenten luego, que hay como una especie de choque cultural cuyas reglas no entiendo todavía. Es un poco a mí, por lo menos un Bueno, poco por lo que me cuesta, pero bueno, es algo normal también, son mentalidades distintas, pero pienso que se están abriendo muchísimas posibilidades. También estoy viendo mucha atracción de investigadores a realizar estancias en China, muy bien pagadas, entonces lo veo también una posibilidad interesante. Vale, y ya por ir bueno, sí, cerrando, interesante. quería Debería ir, preguntarte, darse una vuelta. sí, ¿por qué no, no? Quería preguntarte, qué le recomendarías a gente que esté pensando en hacer ahora un doctorado en este área tan interesante, fisiología, estudio de proteínas, etcétera? ¿Qué le recomendarías si no tienen mucha seguridad o no entienden lo que es el campo? ¿Les comentarías algo específico para motivarlos? Por ejemplo, este último problema que has comentado de las de, de estos organismos que viven a temperaturas tan bajas es bastante interesante y puede despertar bastante el Interesante interés. porque John vio algunas aplicaciones, por ejemplo, si uno supiese qué es lo que permite que mantengan esta actividad eléctrica, a lo mejor uno ahí podría fabricar algún tipo de droga o coadyuvante para mantener el cerebro funcionando cuando uno le pone un hielo cuando la gente está haciendo cirugía. Entonces, Totalmente, hay cosas que uno no ve, que otras gentes ven, estos nuevos estudiantes van a ver de las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, que claro. lean, la recomendación es leer, y si les gustan Leer. las aplicaciones, ah, leer de donde sea, y si les gustan las aplicaciones, traten de ver cómo aplicar las cosas. Ujú, Yo creo que no deberían tener miedo de enfrentarse al mundo con preguntas. Yo creo que eso es. Da lo mismo lo que uno totalmente, haga. Los científicos son hechos totalmente, de preguntas, así que no tenga miedo de preguntarle al mundo lo que le venga en gana. Ah, como le digo a mis estudiantes, la ignorancia no es ningún pecado, es un estado de la totalmente, mente donde tú no has aprendido nada. Quizás, si es que alguien va a llamar pecado a alguien, quizás el pecado está en no querer entender lo que tú mismo te preguntas. totalmente de acuerdo, totalmente. Muy cierto. Bueno, pues nada, Sebastián, pues ha sido una charla muy interesante. Enhorabuena por todas estas líneas de investigación tan interesantes y por mantenerlas a lo largo del tiempo, que no es fácil. Y nada, pues desearos todos los éxitos posibles. En las notas del programa de este podcast pondré los enlaces a la página web de Sebastián, a sus publicaciones, por si alguien tiene más dudas y lo quiere contactar para preguntarle lo que sea, ¿no? Y nada, O sea, estoy muy bien. disponible. Pues un placer, Muchas gracias, Sebastián. Horacio, por esta entrevista. Me gustó mucho, lo pasé muy bien. Me alegro. Pues nada, a seguir así. Hasta la Pues próxima. nada, hasta la próxima. Cuídate.